Voz de Victoria. Con el apóstol Carlos Luis Vargas. Que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones. Este es su amigo Carlos Luis Vargas, que le saluda como siempre en el amor de Jesucristo, a usted, a su familia y a todos los que lo acompañen, sea que usted esté oyendo o viendo esta programación de Voz de Victoria. Me da mucho gusto llegar a ustedes como siempre y hoy tengo una palabra de Dios para ustedes que creo que va a ser de mucha bendición. Comenzaremos a hablar de un tema que considero es muy importante. 4 principios para disfrutar la plenitud de vida. Así que abra su corazón, abra su espíritu para recibir la palabra que sé que va a bendecir su vida. Si usted está cansado, desanimado, agotado, esta palabra le va a levantar el espíritu y lo va a direccionar hacia lo que Dios tiene para usted de aquí en adelante. Las congregaciones que no crecen en calidad y en cantidad de discípulos tienen un común denominador. Y es que no han entendido a cabalidad el nacimiento del agua y del Espíritu. Presentamos Agua y Espíritu, de Carlos Luis Vargas, un libro que le desafiará a revisar sus conceptos acerca del bautismo. Muchas interrogantes sobre el tema encuentran respuestas en Agua y Espíritu. Adquiéralo ya, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Gracias por estar con nosotros una vez más. Pues nuestro tema hoy es 4 principios para plenitud de vida. Quiero comenzar leyendo una escritura, un pasaje de las escrituras que considero que es fundamental para entender el quehacer de Jesús en nuestra vida en los momentos en que parece que Él no está. En los momentos en que aparentemente estamos solos y nuestro mundo se derrumba. En Lucas capítulo 24, verso 13 al 22, dice: Y he aquí el mismo día, 2 de ellos, hablando de 2 discípulos del Señor, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Estos son como 10 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados o cargados o entristecidos, embargados, y no le conocieron. Y él les dijo: ¿Qué pláticas son estas las que tenéis? ¿Por qué habláis entre vosotros estas cosas tristes? Y mientras ustedes caminan, ¿por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿Eres tú solo un forastero en Jerusalén? ¿Y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, poderoso en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y como los príncipes, los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de venir y redimir a Israel. Y además de esto, hoy es el tercer día, y eso es muy importante, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Aunque también unas mujeres de entre nosotros nos han asombrado, las cuales antes del amanecer fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo vinieron, diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunas de las nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés
y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Y llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos de ellos. Y llegando a la aldea, mientras él pensaba que iba más lejos, ellos le constriñeron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos, les dio el pan, tomó el pan, lo partió y lo bendijo, y lo repartió entre ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y esta expresión es importante. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo quiero decirle que estos días después de la muerte del Señor fueron los días más cargados de misiones encontradas para los discípulos del Señor Jesucristo. Solo unos días antes, su Señor, su líder, Jesucristo, había sido arrestado, había sido juzgado injustamente, condenado sin pruebas. No solamente condenado, pero el pueblo se había levantado para reclamar que soltaran un criminal llamado Barrabás y que crucificaran a aquel que vivió haciendo bienes a la humanidad, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos vieron al Señor arrestado, lo vieron vituperado, lo vieron en su vía crucis, caminar las calles de Jerusalén, ensangrentado, lo vieron desfallecer bajo la cruz, lo vieron ser crucificado brutalmente y luego levantado a su cruz, y lo vieron allí, burlado por la gente, con un letrero de burla que decía: este es el Rey de los judíos. Ellos vieron al Señor padecer, expresar 7 palabras que nosotros siempre recordamos que Él expresó en la cruz del Calvario, que fue la última y más grande lección de su vida. También lo vieron expirar allí en la cruz del Calvario. Palabras como: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras como: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Palabras como la dirigida al ladrón que estaba a su mano derecha: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras como de desesperación, como cuando cargó el pecado de toda la humanidad, el Padre escondió su rostro, los ángeles escondieron su rostro de Él. Por primera vez, el Hijo de Dios se encuentra solo, sin la presencia de su Padre, sin la presencia de sus ángeles y del cielo, cuando Él exclama: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego una expresión de humanidad: tengo sed. Su debilidad fue revelado allí. La palabra que declaró que Él estaba en control. Todo ha terminado, consumado es. Y finalmente levanta su voz para entregar su espíritu diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los discípulos vieron todo este drama y lo vieron morir allí en la cruz del Calvario. Esto causó desesperanza. Los discípulos fueron testigos de todo esto. Todo se había derrumbado para ellos. Su estado anímico se había derrumbado. Estaba destruido. Ahora están volviendo a sus aldeas con la sensación de que todo ha terminado. Ha terminado toda su vida, su inversión, sus sueños, sus ilusiones. Todo ha sido hecho pedazos. Pero cuando esto pasa, mi amigo y amiga, quiero decirte que todavía Dios se parará a tu lado y que todavía hay esperanza para ti. Y eso es lo que quiero comunicarte hoy en esta programación de Voz de Victoria. Quédate conmigo, que te voy a enseñar principios para salir de esa depresión y llegar a la plenitud de vida. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas.
un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Como dije, los discípulos fueron testigos de todo esto. Todo se les había derrumbado. Su estado anímico estaba destruido. Ahora están volviendo a sus aldeas con la sensación de que ya no hay más. Ya todo terminó. Alguien se les une en el camino, casi inadvertidamente. Ellos no lo conocen, pero tampoco les interesa conocerlo, porque están absortos en sus ideas, en sus pensamientos, en su tristeza, en su angustia, en su desesperación. Eran hombres que habían sepultado sus sueños, absortos en su tristeza y que habían sepultado sus esperanzas. Dos líderes cansados, dos líderes desanimados y desilusionados y sobre todo abatidos por el dolor y la tristeza. Yo pregunto, ¿se ha sentido usted así alguna vez? Si ha pasado por esta situación, yo quiero decirles que en este día la palabra de Dios lo reafirma. La palabra de Dios te reorienta. La palabra de Dios te redirecciona. Te resucita el Señor tu fe en este día. Así que abre tu corazón para recibir estos 4 principios que te harán volver otra vez a la fuente de vida, a la plenitud de vida. El primer principio, y es un principio fundamental y posiblemente el más grande de todos, es el principio de permanecer en la palabra cuando las cosas van mal. Permanecer en la palabra. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, yo entonces les mando a que ustedes pidan lo que ustedes quieran y al instante les será hecho. Jesús habló de este primer principio en el reino, la palabra. El reino y todo lo que existe, la tierra, su plenitud, todo fue creado por la palabra. Así que la palabra que creó todo tiene el poder para reorganizar y reorientarlo todo cuando permanecemos en ella. Por eso el Señor nos mandó a nosotros que si nosotros lo amamos a Él, si me amáis, permaneced en mi palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos y haremos en Él morada. ¿De qué está hablando el Señor? Cuando las cosas van de mal en peor, hay que buscar aliento en la palabra, hay que buscar promesa en la palabra, hay que sacar fuerza de la palabra de Dios y hay que pararse firme en la palabra en medio de la adversidad. Este es un principio eterno del reino de Dios, la palabra. Al principio todo fue creado por ella. La palabra nos da derecho legal a nosotros, los creyentes, a permanecer en Él, en Jesucristo, porque la palabra ha sido diseñada para ayudarnos a permanecer en la verdad, a permanecer en la luz y a permanecer en Jesús y a permanecer en su fe en los momentos de dificultad, cuando la barca se está hundiendo, cuando los discípulos estaban en medio del mar y las olas se encresparon y aparentemente toda la esperanza estaba perdida. Jesús vino a ellos caminando sobre el agua. Y una palabra que le dijo a Pedro, ven, una palabra de 3 letras, ven, hizo que Pedro pudiera salir de la barca, desafiar los vientos, la tempestad, el agua, la ley de gravedad y caminar sobre el agua. Él no caminó sobre el agua, aunque decimos caminó sobre el agua, pero yo digo, él caminó sobre la palabra que Jesús le dio. Y si Jesús te da una palabra en medio de las dificultades, de los problemas, de las luchas y en medio de momentos de desesperación, tu mundo se volverá a reconstruir. Y esta vez las cosas serán diferentes, porque estarás
fundamentado en la roca inconmovible de los siglos, que es la palabra de Dios. Muy importante, es muy importante. El Señor ha dicho por medio de Jeremías: ¿acaso no es mi palabra como un fuego, ha dicho Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? No importa cuán dura sea tu situación, no importa cuán grande sea tu desilusión, no importa cómo te sientas en este día, la palabra hoy te levanta, te reafirma la verdad de que Dios está contigo, que Él no ha terminado contigo y que lo mejor de tu vida sigue estando por delante. Al principio, todo fue creado por ella. Ser discípulo del Señor es infinitamente más grande que ser simplemente pastor, un predicador, un apóstol, un diácono, un cantante, una danzarina o un evangelista. Ser discípulo del Señor es más grande que todo. Y ser discípulo es permanecer en la palabra. Dios quiere que permanezcas en la palabra para que tú puedas encontrar la plenitud de vida que la palabra te produce. La palabra de Cristo dice, Colosenses capítulo 3, verso 16, more abundantemente en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Oiga lo que trae, sabiduría. ¿Cómo lo hacemos? Con salmos e himnos y cánticos espirituales, dice Pablo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Los discípulos dijeron, ¿acaso no ardía en nosotros el corazón? ¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras? Muy importante, la palabra produce ardor en tu corazón. Ardor de saber, Dios sabe tu situación. Dios sabe tu circunstancia. Él está presente aunque no lo notes. Y muy importante, aunque en tu angustia y desesperación tú pienses que estás solo, ni siquiera tienes que llamarlo. Si tú eres un discípulo de Él y tú lo amas, Él aparecerá inadvertidamente y caminará a tu lado, aunque tú no sepas que Él está a tu lado. Por eso en este día te digo, el Señor se pone a tu lado en tu situación, se pone a tu lado en tu problema y camina contigo en este día. Y aunque tú no lo sepas, tu situación está a punto de cambiar. Recíbelo y quédate conmigo porque hay más palabras de Dios para ti en este día. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder y por consiguiente su labor alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freepoldbiblecenter@gmail.com. Estamos hablando de 4 principios para desatar la fuente de vida que Cristo tiene para nosotros, especialmente en momentos de dificultad, de tristeza y desilusión. Y hablamos del primer principio, la palabra. En próximas audiciones de este programa vamos a hablar de los demás principios, pero muy importante, el principio de la palabra. Y muy importante entender, Cristo declaró, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, mas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto declaró el Señor en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay que creer la palabra. Caso contrario, mejor renunciar al evangelio y a la fe.
Porque si vamos a permanecer en el Evangelio, si vamos a permanecer en la fe, tenemos que permanecer en Jesús. Y no se puede permanecer en Jesús a no ser que permanezcáis en su palabra. Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra, que en la mañana meditemos en la gracia de Dios, en la palabra de Dios, en las obras de Dios, en lo que Dios está haciendo con nosotros, que demos gracia usando su palabra, que cantemos usando su palabra, que leamos salmos y hablemos de la grandeza de Dios, que tengamos tiempo de comunión con su palabra. Su palabra te da fuerza, la palabra de Dios te reorienta, la palabra de Dios te direcciona en el nombre de Jesús. Aplica acción basado en la palabra, aplica la acción tomando la palabra para hacer las obras de Dios también. No solo para ayudarte, pero para ministrar a otros. Nada más lindo que en un momento de aflicción tomar la palabra de Dios para nosotros aconsejar, para ministrar, para levantar, para orientar a otros aún de nuestra debilidad. La palabra es una fuente que te permite sacar fuerza de tu propia debilidad. Dios quiere que no te detengas en medio de la aflicción, que no digas voy a tirar la toalla. Todo está terminado, como dijeron los discípulos, camino de Emaús. Perdimos la casa, la empeñamos, la barca la dejamos tirada, o tuvimos que alquilarla, o dejamos el banco de los tributos. Mi trabajo lo dejé abandonado para seguirle y ahora todo ha terminado. ¿Qué vamos a hacer? Qué vergüenza cuando regresemos a nuestras casas. Qué vergüenza cuando vayamos a nuestro vecindario. Cuántas cosas pasaban por la mente de ellos y la desilusión más grande, el pensar que iban a reinar con el Señor, que iba a establecer su reino en la tierra, iban a derrotar a Roma y establecer allí el reino de Dios inmediatamente. Toda esa desilusión la tenían en el corazón, pero la palabra de Jesucristo los reorienta. El Señor los lleva a la verdad de que la palabra había declarado que el Señor resucitaría al tercer día, que no todo estaba perdido, que esto era parte de un proceso. La palabra te dice, tú no estás perdido, estás en un proceso, estás en un camino, pero tengo el poder para llevarte y sostenerte en el camino. Aunque andes en valle de sombra de muerte, te dice el Señor, no temerás mal alguno, porque el Señor está contigo. Su vara y su callado, su palabra, su vara y su callado, su palabra, amén, te infunden aliento en medio de ese valle de muerte y de sombra. Por eso es importante que entiendas que este es el tiempo para ti. Es el tiempo para levantarte. Quizás el tiempo que estás con manos caídas, pensando, caramba, todo se acabó, todo se perdió, las cosas no funcionaron, este problema no tiene solución, esta enfermedad se quedará conmigo hasta la tumba, esto me llevará a la muerte, esta tristeza me va a matar. Pero yo quiero decirte algo, en este día Dios te reorienta, el Señor te recuerda que su palabra sigue ardiendo como una llama y sigue quebrantando tus problemas como un martillo que quebranta la roca. Hoy es el día de Dios para ti. Por eso es importante que entienda, hay plenitud de vida, hay plenitud de gozo en la palabra. Y si tú acudes a la palabra, la carga se levantará de tus hombros y encontrarás esperanza de que tú también, como Jesucristo, resucitarás. Nunca Dios hará nada para dejarte abandonado en el camino. Él siempre aparecerá, como te dije, cuando menos te lo piensas. Quizás por tu tristeza no lo has visto, pero Él está ahí. Quizás no has entendido qué es Él, pero Él está ahí. Pero llegará un momento en que tu corazón arderá si continúas en comunión con Jesús y su palabra. Sus palabras harán nacer la esperanza en ti y sabrás que todo fue parte de un plan preconcebido por Dios, porque nada pasa desapercibido en Dios. Todo lo que te pasa, Dios lo ha programado. El Señor lo conoce. El Señor ya ha hecho provisión para ese problema y dificultad que tendrías que pasar. Pero hoy te estoy declarando en este programa Bellas Palabras de Vida, te estoy declarando que Dios tiene un plan para ti. Bellas Palabras de Vida es la voz de victoria que Dios te da en este día. Tú tienes capacidad de levantarte de esa situación. Así que levántate, levanta tus manos y dile al Señor, voy a permanecer en tu palabra. Yo guardaré tu palabra.
tu palabra será para mí la fuente de vida que sostendrá mi vida en esta dificultad. Y yo sé que no moriré, sino que viviré, porque tu palabra lo dice. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Esa es mi palabra para ti en este día y mi oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu palabra reorienta, que tu palabra redirecciona, que tu palabra le da a mi audiencia una vez más la seguridad de que tú estás con ellos, de que no están solos. Esta desilusión va a desaparecer, esa tristeza será borrada por la palabra de Dios. Tu desesperanza será cambiada en esperanza, porque la palabra te da esperanza de que todo está bien, el Señor está en control. Yo te bendigo y declaro que lo mejor de tu vida está por delante. No te rindas, usa la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Carlos Luis Vargas, tu amigo. Para el crecimiento y desarrollo integral de su vida espiritual y ministerio, ya están disponibles los libros del apóstol Carlos Luis Vargas. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Formando una generación superior, enseñanzas para una generación de conquistadores. Y la serie Enseñanzas para la Nueva Vida, una compilación de estudios bíblicos enfocados en el discipulado cristiano para grupos pequeños. Usted puede adquirir estos materiales llamándonos al número 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.